Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, amigo. Muy buenas. Veo que tenemos chica nueva en la oficina. Sí, Lo que pasa es que no se llama Farala, ¿eh? por decirlo de alguna manera, sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos un grupo que nos lo trae Son de Bueu, que son australianos, si no he leído mal, se llaman Ne Obliviscaris y la canción se llama Unplugged Flowers de Kaleidoscope. El nombre del grupo me suena casi a hechizo de Harry Potter, ¿no? A, Neoblivicaris. a hechizo de Harry Potter y el título a LSD y cosas de los 70. Así que bueno, por lo que veo hay un mogollón de gente en el escenario. Eh, Sí. a ver, hay por lo menos Uno, dos, tres, cinco mínimo. cuatro, cinco. Cinco como mínimo. Veo un violín, dos guitarras, bajo, batería. De acuerdo. Es decir, que presupongo. Uy, además uno que me gusta a mí, sin pala, Ah, eso es. que parece que le va a meter al batería ahí en la cabeza. Y ese que asoma, ese o esa que asoma porque está de espaldas, no sé yo si es alguien del público, un técnico de sonido o puede ser el cantante. Pues Eh, vete a saber. ahora veremos. Bueno, nos comenta cosillas, ¿vale? Son de Bueu dice que, bueno, que esta canción, ¿vale? Se incluye en un programa de enseñanza del Conservatorio de Música de Sydney, uno de los conservatorios clásicos más prestigiosos de Australia. La canción es objeto de un análisis compositivo por parte del profesor Matthew Hinson, catedrático de composición de conservatorio y se estudia como parte del plan de estudios. Hinson es un reconocido compositor clásico cuyas obras han sido interpretadas por conjuntos y orquestas en todo el mundo. Bien, bueno, eso nos dice que esta obra, esta pieza, esta canción compositivamente tiene que ser muy, muy interesante. Así que, Siendo de conservatorio. bueno, es decir, Y la calidad de ellos tocando debe ser soberbia también. claro, sobre todo decir, teniendo en cuenta el nivel, ¿no? El nivel y prestigio de ese conservatorio, que lo tengan tan en cuenta esta canción, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. Después, cuando hagamos una pausa, seguimos comentando cosillas de ellos. Bien, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Neobliviscaris. So as I said before, we are Nail Blue Viscaris. We come all the way from Melbourne, Australia. We have been wanting to come here to the US for so long, and it's just absolutely amazing to have so many of you here early to see us. So thank you guys so much. We really, really appreciate it. We have one more song for you guys tonight, but before we get into that, over in that back corner over there is our merch desk, and about 5 minutes after this show, we're going to be hanging out over there. So please come have a drink with us, say hello, and we will do our best to come back and see you guys again as soon as we can. Bueno, este hombre, siendo australiano y tal, me recuerda a Chris Hemsworth, es tipo Thor A todos, sí. y en el discurso casi le está diciendo, solamente si sois dignos podréis tocar aquí el violín de Thor. Y bueno, aquí se presenta, supongo yo que si es el que habla al público será el líder del grupo Pues me parece que el que estaba ahí, que se le veía medio cuerpo, era el cantante. y Pero cantante, ¿no? es un hombre, ¿eh? Se estaría atando el zapato o algo. Bueno, pues veremos lo que nos ofrecen. Mira, aquí un recurso uniendo el micro con el cable, un poquito de celo, de cinta rosa. Bueno, continuamos. This one's off our album Portal of Eye. This one's called And Plague Flowers, the Kaleidoscope.
Bueno, es interesante porque aparte del intro de violín, con la guitarra está haciendo ahí a contratiempo, todo sincopado y tal, entonces ya apunta maneras. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. Curioso kit de batería, ¿Te no le has, falta de nada. te has fijado El que, en el bajista y en el guitarrista? Que parece que le están pequeñas las guitarras. Además que son los dos zurdos. sí, Están los dos mirando para la derecha. Digo, es, míralos. es raro tener dos componentes zurdos en Sí. la misma banda, ya es raro No, tener pero uno. deben ser grandotes porque al de la guitarra sin pala, vamos, le parece eso un ukelele que tiene ahí un ukelele. Hombre, se ven que son grandotes, ¿eh? Solamente la perspectiva de estos dos y parecen más pequeños que los otros. Mira, el que sean el bajista y el otro guitarrista zurdo, pues no se estorban, porque los dos Así miran que con el miran para el mismo mástil lado. hacia el mismo lado. Eso está bien pensado. Le han dicho, tú que eres diestro, a este guitarrista, tú al otro lado, tú con el violín. Así que, bueno, vamos a seguir, que ya estamos desvariando y acabamos de empezar. Bueno, toda esta parte es muy folk. Sí. eh, y, y claro, es lo que tú dices. Bueno, esto yo no entiendo lo de llevar la guitarra al estilo sobaquero. Es decir, aquí metido el cuerpo de la guitarra. No termino de entenderlo. Me parece muy incómodo. Pero sin embargo, por ejemplo, John Petrucci de Dream Theater hace lo mismo. Se sube un montón. No sé, lo mismo les queda ahí más cómodo a ellos, pero vamos, sí que debe ser un poco molesto ahí tener la guitarra aquí Sí, en la axila. la Y mira verdad. el bajista. Es el bajo, creía que era la guitarra. No, no, el bajo es el que no tiene. El que no tiene pala, sí, sí. Sí, sí. Mira, yo hago lo mismo con el cable, es decir, lo meto por lo que es por dentro de lo que es la correa. Esto está muy bien porque si te pegan tirones o lo que sea, protege bastante lo que es el cable y que no te saquen el cable de... Ya. En fin, cosillas de, de tocar en directo. Y Y al batería le he visto ahí moviendo mucho las piernas, digo, uy, este está calentando o algo, ¿no? está calentando, ¿no? Yo lo que veo, Porque cuando estaba hablando el violinista ha hecho un así de doble bombo, digo, uy, este. está haciendo ahí como un ostinato, como un ritmo con los timbales que Sí, me sí. está gustando bastante. Voy a darle para atrás porque es que cuando he visto estos tintes folk, em, bueno, es que claro, es un grupo que tiene un estilo muy variado. Ahora hablaremos también un poquito del grupo.
hay que pararlo. Bueno, han hecho un cambio a ya más metal, claramente, bueno, solamente con el cabeceo ya es la actitud. Y fíjate, David, en el bajo, la técnica tan precisa que tiene que se escucha cada nota con claridad. Sí. Este hombre tiene en cada dedo una púa. No Lo veas que pasa cómo lo percute. que pasa que sí que tiene que ser incómodo, porque parece está tocando un tiranosaurio ahí con la mano ahí retorcida. No sé. Ahora Oye, cuando lo pongas otra y vez, tú vi, fíjate que está con la mano así. ostras, ¿te has fijado? Los dedos de este hombre son, Sí, son sí, tiene dedos como porras. como morcillas, no veas. Venga, pues Por, por eso te digo que tiene que ser, si le queda así el bajo que parece un ukelele, este pues hombre, tiene que ser grande, ¿eh? este hombre tiene que hacer boxeo o algo así. Ese tipo de mano está un poquito deformada. Esto es de pegar golpes, ¿eh? De pegar hostias. Así que cuidado con el bajista. Buf. Bueno, las piernas del batería iban Te a... lo he dicho, te lo he dicho, estaba calentando. Madre, además que me tenía intrigado el vocalista que le veía ahí una magia así, digo, ¿cuándo va a cantar? Sí, 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 sí. Bueno, lo que decía eso, que este grupo pues combina death metal progresivo con extremo, se ve, ¿no? Con esos culturales tipo Cradle o Filth. De hecho, es una de sus influencias, por lo que veo. Así que bueno, son de Melbourne, o Melbourne, y bueno, vemos que, de hecho, si no hubiera estado el cantante este con los guturales y de pronto se pone a cantar José Andrea de Mago de Oz, pues a nadie le hubiera extrañado, ¿no? Sí, sí, Hubiera no, sido no. metal folk, pero claro, al combinar este cantante, Pero este giro que han dado, madre mía, eh, no me lo esperaba yo, ¿eh? claro, hay que decir que, bueno, en este vídeo está el bajista antiguo que no tengo ahora mismo el nombre. Te puedo decir la formación actual, que es Tim Charles, Shane O'Ear, Matt Clavins, Benjamin Barrett
y Martino Garatoni. No sé quién es quién porque no tengo aquí la relación de instrumentos nombres, porque como me empiezo a poner yo a distinguir, voy a tener que poner motes. Voy a tener que decir aquí el cantante de Cradle, Thor, el batería puede ser el primo de Dexter. No, ahora en serio. em, Además, gracias a la disposición, porque mira, han puesto en el centro al que tiene el pelo corto. A la izquierda son los dos calvos y a la derecha es la sección con melenas. Nada, estamos aquí de broma, pero tocan muy bien. La verdad es que es una armonía. No me extraña que se estudie en el conservatorio, porque, por ejemplo, te combina heavy con. Ha tenido la parte, digamos, más melodiosa al principio, el folk, luego el metal más extremo, el violinista con esa nota sostenida en el tiempo, ¿vale? A la vez que se hacían los guturales. em, Parece que iba un ritmo totalmente distinto el bajista que iba manteniendo ese turu, tu, turu, Sí, con sí. las notas agudas del bajo, con lo cual no está en la misma frecuencia que el bombo del batería, con lo cual se distinguían de manera cristalina. Y claro, y me hace gracia porque el batería, si lo mira de cintura para arriba, apenas se mueve, pero las Ade- piernas eran en plan. Además es que me ha flipado cuando han puesto el ángulo así desde arriba, que se veía los pies ahí. Las piernas Bueno, eran como en los Looney Tunes que se veía cuando empiezan a correr y se ve solamente el remolino de pies, el remolque, sí, ¿vale? sí. Y no distinguen nada, pero ahí no paran de sonar el doble bombo. Eh, Madre mía, sí, sí. ¿No? ¿Cómo, cómo le da a este hombre? Cosa Estará muy. cansado. Yo creo que ese hombre. Por lo menos de mover las piernas, de mover ya las manos, pues parece que no. Aunque también ha estado ahí dándole bien Sí, 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 y sí. bastante rápido con las Además, baquetas, así que. muy buena técnica porque cada timbal suena perfecto en su sitio. Todas las notas que da se distinguen. Y eso está muy bien. Y los guitarristas de momento están ahí formando parte de ese entramado de ambiente heavy que están poniendo. Y muy bien, son muy interesantes. Sí. Sí, 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 sí. Más cositas que comentar de ellos que tenía yo por aquí. Bueno, es un grupo que empieza en 2014, ¿vale? Que siguen activos, pero han tenido como, como 15 miembros que han ido yendo y viniendo, ¿vale? Es decir, que un montón de gente que ha pasado por ahí. Bueno, en la siguiente vez que paremos, pues vamos a comentar más cosillas. Never let me hear you make some noise. Me encanta el guitarrista, soy muy fan. Se da ánimos a sí mismo. Es decir, hace el pedazo de solo y hace, ¡toma! ¡Toma!
Muy bueno. Se me hace rarísimo ver un guitarrista zurdo. Em, Porque todo lo que yo reconozco así es todo así en espejo y Y el mástil y la pala de la guitarra esa molan casi sí, más que sin pala, ¿eh? sí, es bueno, Los es clavijeros los lleva por debajo. claro, es que está invertida la pala de esa guitarra. Entonces es todo muy, muy raro, pero está chulo. Tiene muy buena técnica el guitarrista. Lo único que noto que si no estáis escuchando esto con auriculares, puede que incluso apenas escuchéis el solo, porque se escucha en el canal izquierdo y la batería sobre todo se come a la guitarra. Sí, la verdad que tiene el volumen un pelín bajo, pero Pelín bajito, sí. Entonces, claro, también es que el batería es un auténtico destroyer y entre eso y que, al igual que decía que la frecuencia de los agudos del bajo no interferían con la batería, pues también tapan un poquito a la guitarra. Creo que no le beneficia. Entonces, creo que el técnico de sonido tenía que haber tenido en cuenta eso a la hora de ecualizar. No es problema de los músicos. ¿Vale? Así que, pero aún así se escucha, pero tenéis que tener unos auriculares medio, estéreo. sí, en estéreo y medio decentes para que se escuche bien. Si lo escucháis con el móvil o en la tele, o puede que os perdáis algo, ¿vale? Venga, pues continuamos. Aquí todo el mundo está enardeciendo al público. Por cierto, me estoy dando cuenta que son 12 minutos y medio de canción. Y vamos por la mitad. Venga, vamos allá. Everyone, let me hear you make some noise! Thank you guys so much. We're Nail River Scars. We'll see you guys next time.
algún sitio, que no nos dejan respiro. Lo de la batería no es ni normal. A ti te ha entrado asma solamente de Solo de verlo. verlo. Si estás sudando ya como un pollo. Te he visto con el Ventolin, digo. Claro, estoy. Solo de verlo. Vale. Oye, muy buena técnica de tapping, utilizando prácticamente los 8 dedos, ¿vale? Que no es frecuente que la gente haga tapping a dos manos a tantos dedos, del guitarrista, y también ha hecho tapping muy bien el bajista. La verdad es que genial, genial, genial. Bueno, el violinista, a pesar de que hace esas notas sostenidas, pero se ve que tiene buena voz, ¿eh? Sí, sí. Así, Además que hace un contraste alucinante con aquí mi claro, amigo. Le voy a llamar Marilyn Manson porque me recuerda los movimientos que hace del sí. Marilyn Manson en la gira de Antichrist Superstar, que hacía lo mismo. Digo, madre mía, este le debe gustar Marilyn. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos, seguimos. Recta final. Never let me hear you! Thank you guys so much. Hey, aquí tenemos ya los nombres, menos mal. Sheen, lead vocals, el que tú dices que es tipo Marilyn Manson. Tim Charles, el violín, el hombre feliz, se ha tirado Y, sonriendo la, media y, canción. y las voces Limpias, limpias. eso es. Matt Clavins, la guitarra, que es el de la derecha, porque Benjamin Barrett es lead Es guitar, el de. el de la izquierda, que es el que ha hecho los solos. Ajá. Cygnus es el bajo, El hemos visto bajista. aquí, gran Y bajista. Dan Presland, Dan que Preslan, es para mandarle un bocata de jamón ibérico para que recupere fuerzas. Porque telita, a este hombre le convalidan, haciendo un concierto le convalidan un maratón. el Camino de Santiago, le convalidan aquí. Bueno, Madre mía. no veas, perderá 3 kilos en cada concierto. Y esto ha sido una canción solo, pero oye, no, Claro, claro. Y estoy cansado ya, pues imagínate estas un 2 horas apunte. ahí. Donde Bueu, la próxima vez de una canción de 12 minutos y medio se avisa, ¿eh? Avisa, claro. Para que coja otro por si me falla el que tengo ya. 12 minutos y medio la canción, amigo. Bueno, gracias a todos por el apoyo, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos: haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí. Y en el nivel 1 tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo, y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas que vamos a ir poniendo a lo largo del mes. Por otro lado, está el Patreon, que son reacciones personalizadas aquí, como el amigo Son de Bueu,
que nos ha traído aquí Neobliviscaris y dependiendo del nivel de Patreon, pues tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Amigos míos, espero vuestros comentarios, que este es un grupo muy interesante, australiano. Bueno, me ha quedado en el tintero decir alguna cosilla de este grupo, ¿vale? Pero sobre todo era con el tema del conservatorio, ¿no? Es decir, claro, es que los estudiantes de composición del conservatorio, pues claro, aquí tienen cosas que estudiar de estructura, de mezcla de timbres, de modos, cómo se aborda el virtuosismo, el sonido, el ruido. Es decir, que hay tantas cosas a tener en cuenta dentro de esta canción que bueno, pues es digno de estudio de los estudiantes. Y bueno, gracias a todos, ya sabéis, nos vemos en la siguiente reacción. Un abrazo enorme. Adiós. Hasta luego.